Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todas las personas que nos siguen en cualquier momento y desde cualquier lugar, porque para eso estamos haciendo una grabación de esta entrevista que puede ser escuchada en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una nueva entrevista del Centro Internacional del Español que realizamos desde España, concretamente desde la ciudad de Salamanca, que es la sede del CIE, y la hacemos vía Internet, uniendo en este caso dos ciudades, dos países y dos continentes. Salamanca con Río de Janeiro, España con Brasil y Europa con América del Sur. La persona que nos acompaña en el día de hoy no necesita presentación. Es una de esas personas conocidas tanto en América como en Europa. Y ella tiene dos características muy especiales. Y es que la hacen distinta de todos los entrevistados hasta este momento en el CIE. Ella es escritora y no es española. Desde el CIE hemos pensado en que es importante que conozcamos a los escritores, porque ellos son en realidad los que están en el uso y en la consolidación de la lengua, y este es el motivo por el que se ha querido contar con ellos. En segundo lugar, nuestra entrevistada no es española, pero como vamos a comprobar, conoce perfectamente nuestra lengua y en este sentido nos ha parecido muy interesante indagar en cómo se ve nuestra lengua, cómo se ve nuestra cultura desde fuera, cómo la ve en este caso alguien que conociéndola puede observarla con perspectiva, la perspectiva del que no es un hablante nativo. Nuestra invitada de hoy es la escritora brasileña Nélida Piñón. A pesar de que es una persona muy conocida, el protocolo exige que yo la presente. Ella es carioca de nacimiento y está muy vinculada a España porque su padre fue gallego, concretamente de Cotobade, y su madre, aunque era brasileña, también tenía ascendencia gallega. Su abuelo materno emigró desde Pontevedra a Brasil en el año 1910. Yo creo que esta conexión Brasil-España es muy significativa en la configuración de su personalidad como escritora y en su configuración personal también. De hecho, es algo a lo que ella alude en entrevistas y algo que se refleja de forma habitual en sus libros. Además, un acontecimiento que suele destacar sobre su devenir vital es el viaje que hizo con 10 años a Galicia, donde vivió algún tiempo, como revela alguna de sus obras como La Épica del Corazón. Nélida Piñón se inició en el mundo de la escritura en 1961 con Guía Mapa de Gabriel Arcanjo, una novela sobre el pecado y el perdón, aunque es posible que su primer éxito fuera Fundador, una obra de 1969. A esta le siguieron títulos tan significativos como A Casa da Paixão, sobre el deseo y la iniciación sexual, La dulce canción de Cayetana, una novela de denuncia política, o la archiconocida La República de los Sueños, que algunos consideran su obra cumbre, y que trata precisamente de la inmigración de Galicia a Brasil, una obra que, como ella ha confesado, le llevó mucho tiempo preparar. En los últimos años ha publicado libros como Voces del Desierto en 2005, La camisa del marido, que conozco bien, en 2015, un libro de relatos, y los libros de ensayos Aprendí de Homero, que también conozco bien, Corazón andariego, Libro de horas, el último libro de ensayo, Una furtiva lágrima, que publicó en 2019, y la última novela, Un día llegaré a Sagres, una novela de este mismo año que acaba de publicar hace apenas unos días y que verá la luz en español en la primavera del próximo año. Ha sido traducida en más de 20 países, ha recibido muchos y prestigiosísimos galardones, tanto en Brasil como fuera de Brasil. Ha recibido, por ejemplo, el Juan Rulfo, que es el premio más importante de América Latina, el Jabuti, Premio Casa de las Américas, Premio Gabriela Mistral, Premio Jorge Isaacs, y entre los nuestros ha recibido dos de los premios más prestigiosos. El Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2003 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 2005. Ha sido nombrada doctora honoris causa por diferentes universidades, embajadora iberoamericana de la cultura en 2012,
Y algo interesante también de su carrera es que en el 89 fue elegida para ocupar el sillón número 30 de la Academia Brasileira de las Letras, la ABL, institución de la que fue secretaria general y que presidió entre 1996 y 1997. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo y además fue la primera mujer en el mundo en presidir una academia literaria nacional. Desde luego, con Nélida se puede decir que ha roto techos de cristal. Nélida es miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa, de la Academia de Filosofía de Brasil, y es una mujer comprometida con el tiempo que le ha tocado vivir, ha combatido contra la dictadura de su país y desde siempre ha defendido los derechos humanos y las causas de las mujeres, como se muestra en todas sus obras. Creo que sin más preámbulos es momento de que pasemos a las preguntas. Buenos días para usted, Nélida. ¿Cómo está? Pues muy buenas tardes para ustedes. Para Muy mí, buenas tardes para mí. buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder dar pruebas públicas de mi amor por España y de mi conciencia que ha sido forjada mucho por esos liames españoles. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado. Me siento honrada de que haya aceptado esta entrevista para nosotros. Vamos a empezar un poco conociéndola. Voy a leer, si le parece, un pequeño fragmento de La Épica del Corazón en el que hace una presentación de sí misma. Dice: no lamento ser quien soy, la escritora que con inexplicable jovialidad sondea su propio corazón y el ajeno en el empeño de avanzar por senderos oscuros y desconocidos. Arriesgo todo lo que hago sabiendo que puedo fracasar. Pese a mi edad y a conservar el recuerdo de haber vivido una gran jornada literaria, no cedo un mínimo trazo de entereza con el compromiso estético y moral. ¿Quién es usted en realidad, Nélida? ¿Cómo se ve a sí misma? Pues muchas veces me pongo muy perpleja. Como aquela niña pequenita que vivia entre espanhóis, imigrantes e portugueses por conta de minhas tias casadas com os portugueses, como eu pude sair quem sou hoje. Pela vez me parece muito natural que eu he logrado, bueno, ser uma escritora que ostenta essa paixão por la criação literária, porque tuvo início, uma gênese muy buena, fue fortuita de un lado, pero de otro tiene un significado total. Hoy veo claro que mi destino era la literatura, porque desde niña yo era permeada por dos culturas y se las abracé con mucho arrebato y con mucha humildad también, o sea, la cultura brasileña y la cultura española, con traços portugueses por conta de los tíos, ¿no? De maneira que eu, com este conhecimento, com essa consciência que eu he tenido desde muito temprano, me he dado conta que a vida me favorecia, eu poderia ostentar o direito de invadir todas as civilizações do mundo. Com isto, eu invadia os gregos, sobretudo os gregos. Eu tenho uma amiga que disse sempre: Nélida não logra dejar de hablar de tres temas, de los griegos, de su abuelo Daniel, de los animales. Bueno, es verdad. Entonces, yo puedo decir que fueron fundamentos milagrosos, pero que aclaran muchísimo mi trayectoria, mi peregrinación por el mundo. Y tuve la felicidad de tener una familia que no era déspota, tinha seus prejuízos, como todos de sua época, como também traía os prejuízos de suas aldeias, de suas, de suas comunidades, de sua Espanha de entonces, ¿no? Pero a la vez no, me ofereciam coisas muito lindas, o amor, a comida, o repasto muito farto, uma liberdade para os livros, e eu tive acesso aos livros muito temprano, foi meu padre imigrante galego quem me introdujo a Machado de Assis,
que se convirtió en la gran pasión literaria de mi vida. Muy bien. Bueno, de Brasil, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, muy temprano me he dado cuenta que la aventura de vivir se encontraba también en los libros. Yo creía, queridos amigos, que para escribir un libro había que haber vivido las aventuras que uno escribía. Portanto, como si la literatura surgiera de una biografía, de una autobiografía. Después me he dado cuenta que el fundamento de la literatura es la invención, es la imaginación. Entonces, muy temprano descubrí que la imaginación podría justificar lo que se hiciera con el idioma y que el idioma era fundamental para que yo pudiera ser la escritora que pensaba ser. Por tanto, ya antes de los 10 años, yo declaraba a mi padre Lino: papá, yo voy a ser escritora. Ele me mirava espantado, como se dijera, ¿qué quiere esa niña? Pero él tenía un gran amor por mi persona. Pero cuando mi madre me esperaba, estaba cinta, ¿no? Él preguntaba-lhe: Carmen, vai a ser un niño, ¿verdad? Ella dijo: pero ¿cómo puedo saber, Lino? Pero él insistía todos los días. Una vez ella le dijo: ¿y por qué quieres un niño, Lino? Porque quiero un hijo famoso. Y una niña nunca podrá hacerlo. Entonces, muy interesante todo eso. Yo tuve esos enclaves muy significativos, muy simbólicos. Yo creo hasta que por esto, que cuando mi padre llegaba del trabajo para comer, ¿no? Yo lo atormentaba con todas las informaciones que yo tenía. Yo no dejaba que él me contara nada, porque yo me anticipaba. Él decía: pero esta niña, Carmen, essa niña não me deixa contar uma novidade, ela sabe todo. Estou abrindo meu coração para vocês, não vamos a ser um pouco biográfico, isso que é muito bueno também, né? Porque ele, esse padre maravilhoso, me enviava flores depois dos 14 anos, quando volvimos de Espanha. E eu tinha uma conta aberta na livraria das mais famosas de Rio, que é lá Freitas Bastos. Entonces, yo iba siempre a la librería y compraba los libros que quería. Incluso me acuerdo cuando dije al librero Oliveira, que era del Ceará, imagínate, hace cuántos años, ¿no? Y un dice: "Seu Oliveira, ¿usted conoce a Balzac?" Y yo: "pero ¿cómo sabes?" Porque me dijeron, dicen que es muy bueno, ¿verdad? ¿Puedo leerlo? Entonces, yo tuvo un ingreso precoz a todos los grandes libros. Yo me acuerdo, queridos amigos, miren mi feminismo, ya era precoz. Yo, por ejemplo, detestaba David, el rey David. Y la monja benedictina alemana que me amaba mucho, tenía mucho miedo que yo me convirtiera al luteranismo porque amaba Lutero y no aceptaba David. Ustedes estão vendo como é. E também detestava Romeu e amava Julieta, porque havia leído Shakespeare muito temprano. Bueno, são todas essas histórias que vão formando uma psique brasileña, universal, sobretudo, y múltipla. Bueno, es evidente que tiene un dominio del español extraordinario. ¿Dónde aprendió a hablar español? ¿Y cómo? Pues mire, inicialmente en la vida, en la aldea, y también escuchaba en casa. Pero mi familia hablaba bien relativamente el portugués, pero muchas veces emitían, ilustraban su cotidiano con frases en español. Y yo me he dado cuenta de la existencia de un idioma que no era el portugués. Y además mi familia me prometió siempre un día. Olha, mire que voy a decir, un día llegarás a España. Parece que el nombre, el título de mi novela, ¿no? Un día llegaré a Sagres, ¿no? Un día llegaré a Sagres, que una novela que salió esos días. Muy bien. Entonces, yo sabía que iba a llegar a España. Era una fatalidad en mi vida. Y además pensaba que España y Europa era ali na Avenida Atlântica, en Copacabana. Así que me dijeron: no, hay que cruzar el Atlántico.
Y el Atlántico, junto con el idioma, se convirtió en un mito extraordinario en mi existencia, hasta hoy. Tanto que ese Atlántico afecta mucho esa novela Un día llegaré a Sagres. Yo soy una mujer plasmada pelo Atlántico, por las volúpias líquidas del Atlántico, ¿no? Bueno, entonces, llegando a Galicia, ¿no? Que me provocó un choque, porque detesté todo no início. Primeiras horas, me pareció grosseiro o idioma galego, me pareció rústico, me pareció que a gente exorbitava em abraçar-me, hacía frio, llovia em novembro, imagínense, e nós chegamos a Galícia com não sei quantos baúles, levando o que poderia sacar Espanha da miséria, levando marmelada, goiabada, frijoles, arroz. Bueno, pareciam uns saltimbancos, né? Os goiardos caminhando por el mar para salvar Espanha. Bueno, quando llovia muito, quando chegamos delante do pueblo, aldeia de meu padre, Borella, eu já estava aún mais afetada porque llovia tanto e os coches não podiam passar por os caminhos, não era carretera, eram caminhos. E vieram os coches de boi, os carros de boi. Los carros. Pero nisso, queridos amigos, começou meu grande amor por Espanha. Eu he visto a puente. Era uma puente medieval que existe até hoje. Em seguida a ela, uma pequena capilha, Nossa Senhora de Lourdes. Eu, hasta hoje, não posso aclarar muito bem o que passou comigo. Eu he sido vítima de sobressalto amoroso. E dije a mim mesma, em palavras quizás distintas, hei de amar Espanha para sempre. Foi assim, amor fulminante, irrenunciável, para sempre, em qualquer circunstância. Bueno, e aí comecei a falar o castelhano e também o galego. Falei muito bem o galego. E depois fui perdendo, porque como se me faltara a embocadura. Muito interessante essa palavra, não? E os cantantes de ópera sabem o significado. Eu sou um amante da ópera. Ou seja, uno perde a articulação da boca. Muito bem. Então, eu comecei a ler muito temprano, e eu me acordo que havia chico com muita mais idade que eu, que venia, que era do pueblo, e venia a falar comigo. E teníamos questionamentos, por exemplo, eu entendia muito bem a palavra morrinha em galego. Morrinha é a ausência, a carência de algo muito profundo que te deixa dolor. Pero eu, de imediato, que sempre amei os idiomas, me he dado conta que os vocábulos tinham a etimologia. Isso aprendi muito temprano. Uno lograva utilizar uma palavra sem saber sua origem, por que essa palavra passou a existir em nossa lexicografia, não? Isso foi salto quase mortal em minha imaginação, foi extraordinário. E eu me acordo que dizia ele, não, a morrinha em Portugal, em Brasil, tem significado muito original. Eu lhe proponia um aclaramento que nascia de minha imaginação. Eu dizia, a morrinha é saudade para vocês. Mas em Brasil, a saudade se converteu em algo tão penoso que passou a ser designado com mau olor. Entende? Então, desde sempre, eu tive paixão por el espanhol. E, además, descobri Rosalía de Castro em galego e descobri a maravilha, muito temprano, de versões distintas, até que cheguei ao original maestro, el Cervantes. Que hasta hoje eu penso que é uma obra narrativa suprema. Aunque eu penso que a Ilíada e Odisseia são extraordinários poemas, mas, sobretudo, extraordinárias narrativas. Hablé mucho. A pregunta, sí, habla usted, pero está muy bien, está muy bien. Además, demuestra usted también el amor por las palabras que tienen una equivalencia en una lengua y en otra lengua.
Ha mencionado usted a Cervantes. Yo sé que es usted una enamorada de Cervantes, que ha utilizado personajes de la obra de Cervantes y los ha recreado, los ha reescrito, cosa que hacen mucho en la cultura literaria brasileña y que a mí me parece algo extraordinario. ¿Qué supone para usted haber conocido la literatura de Cervantes y de otros escritores españoles como Teresa de Ávila? Explíquenos su relación, sobre todo con Cervantes y con Teresa de Ávila. Mire, Teresa ha sido una pasión, siempre, hasta hoy. Tanto que les voy a confesar en público, mucha gente sabe. Tengo una muy buena bibliografía de ella. Y tuve la presunción, así, bueno, tendría que ver mis papeles para ser más determinada. Pensé mucho hacer, no una novela, una reflexión narrativa sobre Teresa. Yo la llamo Teresa de Ávila, ¿no? Yo la llamo Teresa de Ávila. Siempre pensé que seria para mim reto extraordinário. Confesso que não lo he hecho, porque, bueno, minha madre estava viva e há muitos anos, porque naquele momento implicaria em despesas financeiras, em cargos financeiros que eu não quis assumir, não podia assumir. Então, com os anos, fui perdendo essa possibilidade de fazer Teresa. E quando pude hacerlo, eu pensei, não vou fazer porque teria que caminhar como se eu fosse uma mendiga, como se eu estivesse pedindo o pão para reconstruir as capilhas que ela reconstrói. Então, eu queria ser uma Teresa construtora que desafiou a Felipe II e que hacía cartas extraordinárias, uma grande correspondente, uma mulher sem medo, não? Então, tuvo que renunciar a esse propósito narrativo. Bueno, Cervantes, ele implanta, eu tenho aqui a meu lado, les vou ensinar, me passa aqui. Les vou ensinar, querida, pero hago sempre, perdóneme, pero vou fazer. Um segundo, não salgo de aqui. Aqui está. Onde está? Um momento, porque está me atormentando a niñita. Mire. Mire, ¿está vendo? Sí, ¿Está sí. mirando? Sí, lo veo. Se llama Pilar Apiñón. E é muito atrevida, arrogante e la quero muito. Agora já sabe que está aqui. Me está rascando. Pero es que Cervantes, ele logra não sacrificar, enfatizar toda uma problemática de seu siglo. E, portanto, se era um siglo brilhante, de grandes revoluções históricas, né? Então, ao criticar aspectos de sua época, ele lo hace baseado no medievo. Então, é um aventureiro verbal, imaginativo, que constrói outro tipo de imaginação para a Europa, portanto, para o mundo. De maneira que sou uma grande admiradora de Cervantes e lo creo alguém que depura uma característica que é necessária, que me pauta a minha vida. Ou seja, não constrói personagens, ele constrói arquétipos. É um construtor de arquétipos. Portanto, eu, por exemplo, não creio que um personagem é ele solo. Ele agrupa todos os frontespícios de los perfiles, por assim dizer, e ponerlos dentro de solo persona. E ele é o maestro disto. Ou seja, tanto o Dom Quixote em si mesmo como Sancho. Sancho é uma figura popular deslumbrante que rescata a importância do popular, que hoje creio que, de maneira geral, as ideologias, mesmo as mais consideradas favoráveis, generosas, não consideram. As élites políticas, as élites intelectuais não se ocupam com o popular, com a gente do pueblo que canta as patatas, de que ele menciona.
Nosotros tenemos a nuestro Cervantes, pero ustedes también tienen su Cervantes, que es Machado de Asís. Usted Sí, sabe que yo soy una enamorada de Machado de Asís y yo pienso que Machado de Asís es un escritor enorme que no está lo suficientemente reconocido fuera de Brasil. ¿Por qué cree usted que Machado de Asís, que es un escritor extraordinario, no está reconocido fuera de Brasil como merece? pero não poderia ser, porque Brasil, em termos culturais, queiram os brasileiros ou não, é um país periférico. Essa é a verdade. Não estamos em el centro, em el epicentro das grandes decisões literárias. Em todo. Nós, quando chegamos a algum ponto, em algum momento importante, é uma exceção. Uma brasileira haber ganado o Prêmio Príncipe de Astúrias, que sou eu, é uma exceção que não se repite. Todo é uma exceção, porque nós não hemos estabelecido com a Europa lo que os hispanos fizeram, uma puente pensio permanente. E cruzavam essa puente com naturalidade, como consequência de seus privilégios de la língua e do hecho de que na Península Ibérica, em Paris e nos grandes centros decisórios, havia hispanos vivendo e que facilitavam suas vidas, abriam as portas para que eles pudessem chegar e também assaltar o poder literário. Este é um dos detalhes. Por exemplo, vamos levar em consideração a Guerra Civil Espanhola, que se criaram a chamada Espanha peregrina, do horror da Guerra Civil e depois do franquismo, não? Então, mais de 1 milhão. Quantos espanhóis, não hablo de los muertos, hablo de los vivos, de los que se fugaram e que foram a cruzar os Pirineus? Machado se quedava do outro lado, mirando, comovido, mirando do outro lado de Espanha, como se ele pudesse receber o aire, o viento de Espanha. Bueno, eu hubiera hecho o mesmo se fuera Machado. Bueno, então, de ali foram a los grandes editoras francesas, a los departamentos de Estados Unidos, Argentina, bueno, el Azur foi publicado, o modernismo, o primeiro movimento do modernismo foi em Buenos Aires. Ou seja, todo foi em favor de los hispanos. Portanto, e Brasil não ha hecho nada. Dizem que Brasil, não me acordo agora qual foi o sociólogo brasileiro de muitos anos, dijo algo assim, que os brasileiros se quedavam no litoral como os crabs, os crustáceos. E, na verdade, é que também essa noção do Brasil, o país do futuro, é dramática, é terrível, porque uno nunca chega a construir o futuro não chega, ao menos não aceitamos como tal. Então, eu me acordo, queridos amigos, eu me levava muito bem com Susan Sontag. Uma vez estávamos em Duke University, éramos jurados de um grande prêmio internacional. Já nos conhecíamos antes e tínhamos eram 2 mulheres do jurado. Estávamos em bangalôs vecinos. Uma vez me acordo muito bem, me chamou, venga, vamos tomar um vinho. Fui a seu bangalô. E eu lhe dije, Susana, tu sabes que te admiro muito, porque eu sou uma mulher que admiro os escritores e todos sabem que não sou mesquina, tenho horror da mesquindade. E eu lhe dije, mire, perdone-me que te pergunte, nunca he visto que tu halagar escritor brasileiro, escritor desconhecido. E ela era irônica. E aí, eu tive uma paciência imensa. E lhe disse, sim, há escritor brasileiro que te vou dizer algo. Ele é dos 4 ou 5 grandes nomes da segunda metade do século XIX. Quem? Machado de Assis. E lhe contei a aventura existencial de Machado. Negro, mulato, como queiras. Naquele momento não dissemos tão enfaticamente negro, autodidacta, como tartamudo. Moisés, tartamudo,
igual Moisés, epilético, bueno, todo que puedas imaginar encontra a ele. No entanto, le conté todo. Y además le impresionó mucho cuando dije, y jamás viajó fuera de Brasil. Consta que habrá viajado uns 180 quilômetros em um viaje muito importante para convertirlo, para galgar uma posição estética revolucionária em sua obra. Ela quedou tão impressionada que damos horas falando de Machado. Esmiucé a construção narrativa de Machado. Muito bem. Año, no te puedo afirmar después, publicó un texto brillante, justificando no inicio lo que yo le había dicho, de las dificultades existenciales que él enfrentó, publicados, tú puedes ver, no New Yorker. Y después, años después, este libro, esta crítica, no está como una abertura, está en un forward de una de las traducciones de Machado. Entonces, Machado, yo, por ejemplo, como viajé toda mi vida y conocí toda la gente, siempre puso delante Machado de Assis. Yo exigía. Yo creo que he hecho mucho, pero el gobierno, el país, yo siempre he propuesto a todos los gobernantes, todos los ministros, que hicieran un Instituto Machado de Assis como Cervantes, como el Goethe, como el Camões. Nunca. Y ahora ese gobierno, el Ministerio de las Relaciones, ha hecho Instituto Guimarães Rosa. No podría haber hecho esto. Dejo así público. Tendría que haber hecho Machado de Assis, no Guimarães Rosa. Es posible. Se nos va el tiempo, pero sí que quiero que hablemos un poco, quizá como epítome de toda su obra, de su última novela, que es Un día llegaré a Sagres, que yo no he leído, pero que he escuchado el primer capítulo y me ha sorprendido que el narrador de la novela sea un hombre, sea Mateus, que por lo que he escuchado, por lo que he visto, él habla desde la atalaya de la vida, desde el final de la vida, una vida que él expresa desde la frustración, habla de la falta de cariño y desde la pobreza. No he leído la obra completa y por eso le pregunto qué quiere usted transmitirnos con esta última novela suya. Bueno, primero convendría también para poder justificar lo que estoy diciendo, que la novela está causando un grande impacto. Ya hay críticas, así como considerando una obra, mucha gente ya está diciendo que podrá haber superado la República de los Sueños. Muy bien. No me importa que sea así. Bueno, es una historia narrada en primera persona, que me pareció fascinante esa decisión narrativa y muy difícil. Y es un hombre. O sea, yo me despido de mi físico precario y pido prestado un físico masculino, más que un físico, una cabeza masculina. Lo que me parece muy natural. Porque si los hombres escriben sobre las mujeres, es natural que las mujeres escriban sobre los hombres, porque una cabeza de un constructor de narrativa no tiene sexo, no puede tener sexo. Él abraza todas las genitales del mundo, las diversas, las variadas, las individualizadas por el deseo, por la desesperación. Muy bien. Entonces, necesité que la historia fuera contada, quiso, por un hombre pobre, pero sobre todo, que me está llamando mucho la atención, que fue un labrador pobre, que nació casi, es un minhoto. Minhoto es la región de los Minho, el Minho en español, ¿eh? Minho, el río Minho. En portugués es Minho, que desemboca no Atlántico también como el Tajo. Muy bien. Entonces, con esto, yo tengo un punto de vista narrativo de una gente pobre que tiene el fervor de la miseria, que fue siempre sacrificado por pela monarquía, pelo clero, pela nobleza, y fue siempre sujeto a las partillas del poder,
a la guerra e que morriam com naturalidade e nada se importava com eles. Então, este niño tem um início de vida muito duro, porque a madre lo rechaza, não aceita, imediatamente nasce e lhe regala para que o padre dela, Vicente, que vai ser uma personalidade muito forte, muito interessante, que ponga em lo que se chamava antigamente em Espanha, em Portugal, no siglos, la rueda de los enjeitados, não me acordo em espanhol como enjeitado, os rechazados. Los rechazados, sí. E é isto, sabes, não? Uma rueda, ou nos conventos, sobretudo Sí, em sí, los... sí. Então, uma pessoa que não podia ter esse filho, se lo ponia ali para que tivesse o destino que fuera, até que lo mataram. Bueno, lo abandonaban. Abandonaram. Pero esse niño, o abuelo não lo hace. Há gran amor simbólico entre o abuelo Venancio, Vicente, perdóneme, e Mateus. Porque a mim me parece que isto permite que se estabeleça uma aliança de genealogias. Tu não puedes ser quem tu eres se não heredas todas as síndromes, todas as sequências históricas, todas as psiques de los ancestrales. Se uno naciera ou viviera vacío, sem essa herência, seria um pobre coitado sem nenhum significado histórico. Então, ele também recebe isto do abuelo e de los demais pueblerinos, os labradores. Então, ele tem inicialmente uma cabeça de pueblo pobre, de miserável, trabalhando a terra, escavando a terra. Porque eu conheci o que é a vida de um labrador. He conhecido, tive essa felicidade de haver visto como há que trabalhar a terra para que nasca uma semente de maíz. Então, isto é pero ele, então, sabe-se condenado a ter nada, a ser nada, pero conhece um professor de aldeia que eu conheci como que viviam muito miseravelmente, pobres, são os professores de aldeia, não? Que lhe apresenta a história de Portugal, sobretudo do século XV, ele habla de Camões. Então, ele, de alguma maneira, a partir de aí, se ha dado conta de que ele também é herdeiro da grandeza. Ou seja, como se construiu um reino, um país, e mais que um país, uma nação. Porque o país é pobre, qualquer país não vale muito, mas a nação é simbólica. A nação tem um significado extraordinário. Então, e ele também sabe que existiu o infante Dom Henrique, que existe aqui, que lo levo sempre. Esse aqui foi que habrá inventado a Escola de Sagres, na navegação, e abre para Portugal as vias oceânicas, que ha sido uma tarefa insensata. Então, o livro vem do 15, através da imaginação de todo que ele vai conhecendo. É impressionante como ele se convierte em um peregrino que há que caminhar por la terra. Vai muito pobre, camina por Portugal todo, ou seja, é uma história de aventuras, é uma história homérica. Os grandes personagens, em geral, saíram de casa, não se quedaram na casa, se foram ao campo, se foram à miséria humana, foram submeter-se à insensatez humana. Então, a partir de aí, é a grande aventura do livro que oscila nos tempos cronológicos. E que me ha dado um grande trabalho, porque é uma técnica narrativa muito difícil. Mas dizem que logré. Então, ele viaja por Portugal, chega a Sagres. Bueno, isto é uma história de grandes paixões. O sexo é muito importante, porque ele não teve amor, pero tuvo sexo, pero um sexo desenfrenado, dolorido, sofrido. Então, esse primeiro capítulo é uma história de uma desesperação, de um abandono, de alguém que
se piensa yendo sin haber colectado lo que o humano poderia oferecer-lhe de melhor. E assim vai. É livro com muitas aventuras, muitas aventuras. Pues estoy deseando leerlo. Espero que me llegue y lo voy a leer en portugués. Estoy deseando leerlo. Y luego ya cuando llegue a España va a venir la traducción en primavera. Já foi vendido. Sí. O livro já foi comprado pela grande editora Alfaguara. Reyes, que é genial, que ha leído o livro, ha leído em português e se encantou, já se lo comprou e vai lançá-lo agora. E também foi vendido a Portugal, que saldrá pela editora Guilhermina Gomes, que é uma mulher igualmente maravilhosa, pela editorial Porto, ¿no? Y saldrá en marzo. Muy bien, pues estoy deseando poder leer la nueva historia. Bueno, el tiempo ha corrido rápido, rápido. En fin, teníamos un tiempo limitado para la entrevista. Quiero darle las gracias por su disponibilidad, por su amabilidad, que siempre tiene, desde luego conmigo, siempre la tiene. Ha sido para mí un honor hacerle esta entrevista y, en fin, pues me tengo que despedir de usted hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Eu também me quero despedir de você e de todos que nos ofereceram sua atenção. E quero dizer que te tenho uma grande admiração, é uma grande crítica, que ha hecho texto absolutamente brilhante sobre minha obra, se lo agradeço muito. Bueno, y que ha sido un gusto inmenso y ha hecho una introducción muy generosa de mi persona. Espero que possamos volvernos a ver en Salamanca. Eso espero. Y tomemos un bitter cas, que me encanta, en la plaza deslumbrante. Me encanta con aceitunas rellenas de anchoas. Muchas gracias a todos. Eso haremos. Muchas gracias, Nélida. Un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias.